La pregunta que nos vamos a responder hoy es cuáles son los enfoques de la educación preescolar que están presentes en los planteamientos de los planes y programas de estudio de educación básica en el marco de la nueva escuela mexicana. Es importante recordar que ya hablamos de qué es un enfoque en lo general y también de lo que podemos entender por enfoque en el ámbito educativo. Pero ahora necesitamos dar el siguiente paso: conocer el concepto de enfoque e identificarlos en los planes y programas de estudio no es suficiente. El reto está en comprender las implicaciones que tiene al considerarlos tanto en la planeación como en la intervención docente, que nos permita atender las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, así como lo que se nos está solicitando administrativamente. Así que hoy vamos a centrarnos en los enfoques de la nueva escuela mexicana, pero no desde el discurso, sino desde lo que implica en la práctica. Antes de iniciar, recordemos que estamos dentro del capítulo número 2, titulado Los enfoques educativos de la nueva escuela mexicana, que se encuentra dentro de la macroserie titulada Las modalidades de trabajo de la teoría a la práctica, cuya primera parada tiene la finalidad de comprender la fundamentación de las modalidades de trabajo, que justo es, recordemos, el enfoque globalizador. Pero para ello, había que empezar por comprender primero qué entendemos por enfoque en lo cotidiano, qué entendemos por enfoques educativos, cuáles son los tipos de enfoque que existen, algunas clasificaciones de las que ya hablamos, pero sobre todo las implicaciones que estos tienen tanto en la planeación como en la intervención. Y para acercarnos a algunos de estos enfoques, ¿qué mejor oportunidad que hablar de los enfoques que fundamentan la nueva escuela mexicana, aunque sea de pasadita? Así que dentro de este capítulo 2 abordaremos los enfoques de la educación preescolar en el marco de la nueva escuela mexicana, que nos permitan transitar del planteamiento curricular a la intervención docente. En cada uno de los enfoques que abordaré, plantearé su conceptualización, las implicaciones que tiene en la intervención docente y algún ejemplo que nos ayude a clarificar cómo aterrizar estos enfoques en nuestra práctica docente cotidiana. Así que empezamos con los enfoques de la educación preescolar y la nueva escuela mexicana. Cabe destacar que el Plan de Estudios 2022 de la educación preescolar se rige principalmente por un enfoque crítico, humanista, comunitario y centrado en el desarrollo integral del niño desde su entorno social. Su marco legal lo sustenta a nivel nacional el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también de la Ley General de Educación. La nueva escuela mexicana busca orientar la educación hacia una perspectiva más humanista, inclusiva, comunitaria e intercultural. Estos planteamientos, desde mi punto de vista, representan un avance importante en términos de reconocimiento de la diversidad y del papel social de la educación. Asimismo, la nueva escuela mexicana recupera principios fundamentales de la escuela nueva, como el aprendizaje activo, el vínculo con la realidad y la centralidad del niño en el proceso educativo. En este sentido, se abre una oportunidad valiosa para replantear la enseñanza en la educación preescolar. No obstante, también es necesario reconocer que existe una tensión importante, la distancia que existe entre el discurso curricular y la práctica docente. Aunque los enfoques pudieran parecer que están claramente enunciados en los documentos oficiales, no siempre se acompañan de orientaciones didácticas que le permitan al profesorado, de manera suficiente, traducirlos en acciones concretas. Esto genera un fenómeno recurrente. Se adoptan nuevas formas de nombrar la enseñanza, pero no necesariamente nuevas formas de ejercerla. Como señala Zavala, la mejora educativa no depende de la incorporación de nuevas propuestas, sino de la comprensión profunda de su sentido didáctico.
Empecemos ahora, entonces, con los enfoques que encontramos en la nueva escuela mexicana y vayamos del planteamiento curricular a la intervención docente. La nueva escuela mexicana plantea una transformación educativa que busca colocar en el centro a las personas, sus contextos y sus procesos de desarrollo. Para ello, incorpora una serie de enfoques, entre ellos el humanista, el comunitario, inclusivo, intercultural y el crítico. Y uno que no es tan necesariamente explícito, pero que está presente, es el constructivista, que más que una manera de operar aislada, lo que pretenden con este enfoque es configurar una mirada integral de la enseñanza. Sin embargo, en la práctica docente cotidiana, estos enfoques suelen aparecer como enunciados amplios que generan una pregunta inevitable. ¿Cómo se traducen realmente en lo que ocurre en el aula? Responder a esta pregunta exige ir más allá de la definición y avanzar hacia su comprensión didáctica. Empezamos entonces con el enfoque humanista, que está centrado en el reconocimiento del sujeto que aprende. El enfoque humanista constituye uno de los pilares de la nueva escuela mexicana. En el plan de estudios se señala que se reconoce a las personas como sujetos de derechos, con dignidad, historia, identidad y capacidad de transformación. Esta afirmación implica un cambio profundo en la manera de concebir la enseñanza. El alumno deja de ser visto como un receptor de contenidos y se reconoce como un sujeto que construye su aprendizaje desde su experiencia, sus emociones y su contexto. Desde esta perspectiva, la educación no puede centrarse únicamente en lo cognitivo, sino que debe atender el desarrollo integral. La educación debe atender entonces el desarrollo de capacidades cognitivas, físicas, emocionales, sociales y éticas. Pero, ¿cuáles son las implicaciones en la intervención docente al trabajar desde un enfoque humanista? Le implica al docente observar antes de intervenir, escuchar activamente, reconocer las emociones que se presentan en las niñas y niños en el proceso de aprendizaje, ajustar la enseñanza a las necesidades del grupo. Metafóricamente podría decir que el aula deja de ser un espacio de transmisión para convertirse en un espacio de acompañamiento. No se trata de llenar, sino de acompañar procesos. Como ejemplo, pudiera decir que cuando un niño no participa en alguna actividad, la pregunta no es ¿por qué no lo hace?, sino ¿qué necesita para poder hacerlo? Ahora pasamos al enfoque comunitario. Podemos visualizar el aprendizaje como una experiencia situada. La nueva escuela mexicana plantea que la educación debe de estar vinculada profundamente con la realidad social. En este sentido, el enfoque comunitario propone que el aprendizaje se construya desde los contextos, los saberes locales y la vida cotidiana. Aunque no siempre aparece como definición única, este enfoque se expresa con la intención de formar sujetos comprometidos con su entorno y capaces de incidir en él. Esto implica reconocer que el conocimiento no es ajeno a la vida, sino que se construye en interacción con ella. Metafóricamente podemos decir que el aula no es una isla, es parte de un territorio. Pero, ¿cuáles son las implicaciones en la intervención docente? Bueno, pues diseñar situaciones didácticas vinculadas con la realidad, recuperar los saberes de las familias, incorporar las problemáticas que vive el entorno de la escuela y próximos de las familias, promover el trabajo colectivo. Por ejemplo, en la educación preescolar, el aprendizaje sobre el agua pudiera partir de la experiencia de la comunidad, su escasez, su uso, el cuidado, las prácticas familiares al respecto. El contenido entonces se vuelve experiencia vivida. Continuamos ahora con el enfoque inclusivo.
La frase que lo pudiera definir es la diversidad como punto de partida. El enfoque inclusivo reconoce que la diversidad es una condición inherente a la educación. El plan de estudios señala, se reconoce la diversidad como una condición inherente a la sociedad y se promueve su valoración. Esto implica dejar atrás modelos homogéneos de enseñanza y asumir que cada niño aprende de manera distinta. Justo aquí se justifica la diversificación de formas de trabajo. Por lo tanto, las implicaciones en la intervención docente son diversificar estrategias, diversificar formas de enseñanza, ajustar tiempos, ofrecer distintos apoyos y sobre todo evitar prácticas estandarizadas. Metafóricamente podríamos decir que no se trata de un solo camino, sino de múltiples rutas para llegar al aprendizaje. Un ejemplo en preescolar es, por ejemplo, una misma actividad en la que algunos niños manipulan objetos, otros dibujan, otros explican oralmente. La enseñanza se adapta, no se impone. No menos importante, el enfoque intercultural, que tiene que ver justamente con el reconocimiento de la diversidad cultural. El enfoque intercultural busca reconocer y valorar las distintas formas de vida, pensamiento y expresión cultural presentes en la sociedad. Desde la nueva escuela mexicana, esto implica promover el respeto, el diálogo y la valoración de la diversidad cultural. Implicaciones en la intervención docente pudiéramos decir que son integrar saberes culturales diversos, evitar visiones únicas, generar espacios de diálogo y reconocer identidades. Metafóricamente, pudiéramos decir que el aula es un espacio donde se encuentran múltiples formas de ver al mundo. Como ejemplo, en la educación preescolar podemos plantear las celebraciones, que no se deben enseñar con una visión única, sino como experiencias diversas que cada familia vive de una manera distinta. Vamos ahora con el enfoque crítico, que podríamos decir que se relaciona con el desarrollo del pensamiento reflexivo. El enfoque crítico busca formar sujetos capaces de analizar, cuestionar y transformar su realidad. Esto tiene que ver con las habilidades del pensamiento. No se trata solo de aprender contenidos, sino de comprender el mundo. En este sentido, la nueva escuela mexicana plantea la formación de personas críticas, solidarias, comprometidas con su comunidad. ¿Y cuáles podrían ser las implicaciones de la intervención docente? Bueno, pues el profesorado debe generar preguntas, promover el diálogo, problematizar situaciones y sobre todo evitar la memorización mecánica. Pero la memoria es importante, no lo olvidemos. Metafóricamente, no se trata de repetir respuestas, sino más bien de aprender a hacerse preguntas. Un ejemplo en preescolar podría ser que ante un conflicto, no solo resolverlo, sino más bien analizarlo y preguntarnos qué pasó, cómo nos sentimos, qué podemos hacer diferente. Les decía que el enfoque constructivista no se encuentra explicitado en los planes y programas de estudio de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, es innegable que se encuentre presente el aprendizaje como construcción activa del conocimiento. El enfoque constructivista ha sido uno de los marcos pedagógicos con mayor influencia en la educación contemporánea. Y aunque en la nueva escuela mexicana no aparece como el enfoque central explícitamente nombrado, muchos de sus principios continúan presentes en la manera de comprender el aprendizaje y la enseñanza. Desde esta perspectiva, aprender no significa recibir información de manera pasiva, sino construir conocimientos a partir de la experiencia, la interacción, los saberes previos y la relación con el entorno. Aquí vemos algunos principios que, como veremos más adelante, se relacionan con las modalidades de aprendizaje. Autores como Jean Piaget, Vygotsky, Ausubel aportaron fundamentos que siguen hasta hoy en día influyendo en múltiples propuestas pedagógicas.
En la práctica educativa, esto implica reconocer que los niños no llegan vacíos al aula, sino con experiencias, ideas, hipótesis, emociones y formas propias de interpretar al mundo. En este sentido, aunque la nueva escuela mexicana incorpora perspectivas más amplias, como la comunitaria, la crítica y la intercultural, todavía se identifica que recupera principios claramente vinculados con el constructivismo, como lo son el aprendizaje activo, la participación del estudiante, la mediación docente, el aprendizaje situado, la construcción colectiva y la importancia del contexto en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles podríamos decir que son las implicaciones del constructivismo o de este enfoque constructivista en la intervención docente? Pues tiene que ver básicamente con recuperar saberes previos, generar experiencias significativas, promover la exploración y el descubrimiento, favorecer la interacción entre pares, diseñar situaciones, acompañe procesos de construcción del conocimiento, actúe como mediador, no solo como transmisor. Desde esta mirada, enseñar no significa dar respuestas, que eso a veces nos gana, sino generar condiciones para que los niños construyan comprensiones progresivamente más complejas. Metafóricamente podríamos decir, el aprendizaje no es llenar recipientes vacíos, sino ayudar a construir puentes entre lo que el niño ya sabe y lo que puede llegar a comprender. Si ponemos un ejemplo en preescolar, pudiéramos decir, si se aborda el tema de las plantas, el trabajo no comienza explicando directamente sus partes o sus funciones. El docente pudiera iniciar preguntando qué saben de las plantas, dónde las han visto, qué creen que necesitan para vivir. Y a partir de estas interrogantes y de las respuestas, los niños pueden observar, manipular, sembrar, comparar, hacer predicciones, dialogar. Y así pueden construir explicaciones. De esta forma, podemos decir que el conocimiento se construye desde la experiencia y en la interacción, no únicamente desde la explicación verbal del adulto. Con lo que hemos hablado hasta ahora, podría decirse que la nueva escuela mexicana no abandona el constructivismo, sino que lo reconfigura dentro de una visión más amplia de la educación. Sin embargo, de lo que quiero hablar ahora es de las tensiones del constructivismo en la práctica docente. Uno de los desafíos más frecuentes que ocurren es cuando el constructivismo se utiliza en el discurso sin modificar realmente las prácticas de enseñanza. Por ejemplo, hablamos de aprendizaje activo, pero predominan las actividades dirigidas. Se promueve la participación, pero el docente sigue concentrando las decisiones. Hablamos de que se construye el conocimiento, pero continúan prevaleciendo actividades de repetición mecánica. Esto genera una verdadera tensión importante entre el discurso pedagógico y la realidad de la práctica cotidiana. Así que una clave importante para la práctica sería preguntarnos, ¿estoy aplicando el constructivismo? O tal vez la pregunta más importante sería, ¿estoy generando experiencias que permitan a los niños pensar, explorar, relacionar, dialogar y construir significado? Porque cuando llevamos en los procesos de aprendizaje hacia este camino, el aprendizaje deja de ser repetición y comienza a convertirse en comprensión. Hablamos en el primer capítulo de la serie de que un enfoque es una forma de mirar y hablando específicamente de lo educativo es una forma de interpretar la realidad educativa, de comprender la enseñanza y el aprendizaje. El desafío está en la presencia de múltiples enfoques, de generar una práctica coherente. Si bien cada enfoque tiene sentido por sí mismo, el verdadero reto emerge cuando se intenta llevarlos al aula de manera simultánea. Aquí aparece una tensión importante. Los enfoques están planteados en el currículum, pero no siempre
en la didáctica. Esto puede generar en el profesorado saturación conceptual, confusión a la hora de planear o terminar fragmentando la práctica o incluso una simulación pedagógica. Así que una clave para la práctica con relación a los enfoques es tener claros los criterios de acción para evitar que los enfoques se conviertan en un listado de intenciones. Es necesario traducirlos en decisiones concretas. Más que intentar cumplir cada enfoque, el docente puede orientarse a partir de algunas preguntas clave. Por ejemplo, ¿estoy considerando a mis alumnos como sujetos? Ahí está el enfoque humanista. ¿Estoy vinculando el aprendizaje con el contexto? Ahí se hace evidente el enfoque comunitario. ¿Estoy atendiendo la diversidad? Ahí aparece el enfoque inclusivo. ¿Estoy reconociendo sus identidades culturales? Ahí vemos el enfoque intercultural. ¿Estoy promoviendo el pensamiento? Ahí vemos el enfoque crítico. ¿Estoy promoviendo aprendizajes significativos y que ayuden al niño a construir su propio aprendizaje? Ahí vemos el enfoque constructivista. Con lo hablado hasta aquí, terminamos lo relacionado a los enfoques de la nueva escuela mexicana. Como cierre del apartado, lo que quiero decirles es que el reto no está en trabajar muchos enfoques, sino en lograr que la enseñanza tenga coherencia. Cuando esto ocurre, los enfoques dejan de ser discurso y comienzan a convertirse en práctica. Y es precisamente en esta necesidad de integrar, articular, dar sentido a la enseñanza, es donde el enfoque globalizador adquiere relevancia central. No te pierdas el próximo capítulo en donde hablaremos acerca del enfoque globalizador, que justamente es lo que sustenta y fundamenta el sentido de esta macroserie, las modalidades de trabajo de la teoría a la práctica. Nos vemos.